a Dios, bendita sea la misericordia de Jehová. Dios es, ha sido y sigue siendo bueno con nosotros. En esta noche siempre engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre, por el deseo, el anhelo que pone en cada uno de nosotros, seguir compartiendo lo que es su bendita y poderosa palabra. Toda la gloria, toda la honra es para Él, no es para ensalzar a nadie, no es para engrandecer al hombre, no es para engrandecer absolutamente ningún nombre de una congregación, ningún nombre de una persona, sino simple y sencillamente hablar del amor genuino de Dios para con el hombre. ¿Sabes, pueblo amado de Jesucristo, que hablar de la palabra es algo muy lindo, muy especial, que Dios nos permite a nosotros, nos impulsa, y no es una emoción natural, humana, que nosotros sentimos de seguir pregonando su palabra, sino su Santo Espíritu es el que nos pone aquel anhelo, aquel deseo de compartir lo que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Toda gloria, toda honra es para nuestro Dios. Y sabes, viendo las circunstancias, situación que se nos da en estos tiempos, que hay personas que aún no se puede congregar, pues entonces por estos medios ingresamos a lo que es a lo interior de sus hogares. Y el propósito es siempre llevar una palabra de aliento, una palabra de consolación, una palabra de restauración, porque dice la Biblia que la profecía de Dios, lo que es la palabra, es para exhortación, edificación y consolación. Gloria al santo y poderoso nombre de Jesucristo. Y en esta noche vamos a tomar un texto del capítulo 5 de Romanos, gloria a Jesús, verso 17. Y le vamos a dar lectura honrando siempre a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 17, registra y dice la palabra: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Una vez más, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Padre, gracias por la lectura de tu palabra, Dios amado. En el nombre de Jesús, suplicándote, Maestro Santo, que nos vengas administrando desde la coronilla de nuestras cabezas, Padre, hasta las plantas de nuestros pies, Señor amado. No queremos soltar palabra de hombre, Dios, porque tú claramente me dices que usted conoce, escudriña mis pensamientos, que solamente son vanidad. Pero en el nombre de Jesús te suplico, Maestro Santo, que sea tu Espíritu administrándome, Dios, poniendo esa palabra en mi boca, Padre eterno, porque en verdad tú dices, Padre, que los pensamientos para con la humanidad son agradables y perfectos, paz y bendición, Padre, en el nombre de Jesús, y sobre todo salvación, Padre amado, que es lo que estamos hablando, lo que estamos tratando de pregonar, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria, toda la honra es para usted, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Jesús. Le hemos dado lectura a este texto en Romanos capítulo 5, verso 17. Alabado sea Dios, donde nos está hablando de la transgresión de uno solo reinó la muerte, y por la gloria de Jesús y por la muerte mucho más reinará en vida por uno solo llamado Jesucristo. ¿Sabes? Pero estamos bajo un tema, y el tema es muerte en Adán y vida en Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros analizamos y estudiamos lo que registra la palabra, desde el principio, cuando Dios creó al hombre, el propósito de él, el diseño que él traía para con el hombre, era que el hombre le glorificara, era que el hombre estuviese en un lugar descansando, en un lugar donde no le iba a hacer falta nada. Registra la palabra, bendita sea la misericordia de Jehová, que cuando Dios puso aquel hombre en aquel lugar llamado Edén, Dios le dijo que lo guardase, que lo cuidase, que comiese de todo fruto que había en ese lugar, de todo fruto en aquellos árboles. Solamente había uno, el cual le dijo: de ese no comeráis. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, entonces moriréis. Y sabe, registra la Biblia que entonces Dios dijo que hacía falta la ayuda idónea para este hombre llamado Adán, y sacó de su costilla a lo que es la mujer. Lo hizo, dice la Biblia, entrar a un sueño profundo, y cuando él estaba durmiendo, entonces Dios hizo la operación, aquel milagro, donde no quedó seña alguna, y Dios sigue y seguirá siendo bueno. ¿Y sabe qué pasó?
Registra la palabra que la serpiente se acercó a la mujer, comenzó a convencerla, a decirle qué es lo que Dios le había dicho que no hiciera, y la mujer le dijo: de todo podemos comer, todo está a nuestro alcance, pero Dios dijo que no comiéramos del árbol que está en medio del huerto. ¿Por qué? Porque el día que de él comiéramos, de cierto moriremos. Y entonces la serpiente le dijo, como la serpiente es un animal, el más astuto de aquel lugar que Dios había creado, y sabe qué sucede cuando Dios puso aquel animal, ya todo traía un propósito, ya todo traía un proyecto. Dios nunca se ha equivocado. Pero entonces registra la Biblia que esta serpiente convence a la mujer llamada Eva. Después Eva se acerca donde su esposo y le dice que había comido de aquel fruto prohibido. Se acerca donde su pareja y le dice que había comido de aquel fruto y no pasaba absolutamente nada. Entonces ella comió y también él comió cuando le dio su mujer, pero de repente se dieron cuenta que ya estaban desnudos. De repente se dieron cuenta que fueron abiertos sus ojos y comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos y comenzaron a sentir vergüenza. Entonces comenzaron a ocultarse. Ellos buscaron por sus propios medios quererse vestir, quererse cubrir, pero no es en nuestra propia fuerza, no es en nuestra condición. Y sabes que el pecado es lo que genera la división entre Dios y el hombre. La desobediencia fue el pecado principal. Bendito sea Dios. Y después de la desobediencia vino el pecado, y después del pecado la muerte. Y sabes qué tremendo, después de esto, cuando nosotros damos cuenta, la consecuencia que trajo la desobediencia lo vamos encontrando según la palabra, porque mira qué lindo cuando Dios había puesto a aquella pareja en aquel huerto donde había paz, donde había tranquilidad, donde no hacía falta absolutamente nada. Y no podemos culpar a la mujer, no podemos culpar a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables. Y dice la Biblia: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuantos todos pecaron. O sea, no había esperanza para nosotros. ¿Y sabes qué es el pecado? El pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. Para el cristianismo, el pecado es un alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, es un alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero entonces el pecado nos aleja de eso. La Biblia lo registra en Isaías. Dice la Biblia que la iniquidad hace, bendito sea Dios, que nuestra iniquidad causa o genera la separación entre Dios y nosotros. Nuestro pecado, dice la palabra, que hace que Él esconda su rostro a nosotros. Eso es algo que Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado que hay en él. Bendito sea Dios, porque mira, si esta pareja no hubiese desobedecido, no los hubiera sacado de aquel lugar, pero dice la Biblia que fueron expulsados, fueron sacados, y estando allí en ese huerto, dice la palabra que Dios puso unos ángeles o aquella espada, imagínate, pasando por aquella puerta donde nadie podía entrar, y el que entraba inmediatamente iba a morir. ¿Por qué? Porque Dios estaba cuidando de su lugar santo, Dios estaba cuidando de su lugar sagrado. ¿Y por qué? Porque Dios no le gusta el pecado, Dios aborrece al pecador. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, registra y dice la palabra: Dios no oye al pecador, pero si uno de estos se arrepiente, si uno de estos reconoce su falta, a ese Dios escucha, dice la palabra. O sea que uno está diciendo: Dios no oye al pecador y nos va a ignorar, nos va a dejar abandonados. No, siempre el amor, la misericordia de Jehová se ha manifestado y se sigue manifestando. Gloria al Señor, a pesar de que es un alejamiento del hombre de la voluntad de Dios que aparece recogido en los libros sagrados, que es la Biblia. Bendita sea la misericordia de Jehová. Cuando nosotros hacemos o violamos alguno de los mandamientos divinos, cometemos un pecado. Cuando nosotros violamos uno de los mandamientos divinos, cometemos pecado. Y es verdad, y tú lo sabes, que el pecado es algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Por eso estamos hablando la muerte.
en Adán y la vida en Cristo, pero principalmente estamos presentando lo que dice la palabra. Romanos 6:23, que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. La primera parte del texto dice que la paga del pecado es muerte, donde que no hay esperanza. Pero qué lindo, el amor de Dios es tan genuino que se presenta desde el Antiguo Testamento, porque dice la Biblia en el Salmo capítulo 103 verso 10, que Él no nos está pagando conforme a la iniquidad, no nos está pagando conforme al pecado, porque dice la palabra que la iniquidad hace la división entre Dios y nosotros, y que dice la palabra que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero no, más Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, registra la palabra, Jesucristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. No lo merecemos porque no hemos hecho méritos. No hay gente que me pueda decir, no hay persona que me puede decir que ha hecho méritos para merecerse la salvación, para merecerse el perdón. Eso es mentira. Es por su grata y grande misericordia, es por su gran voluntad, ese amor, esa bondad que Dios tiene para con nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para llamar la atención de Dios, nosotros no le hemos impactado en nada, solamente hemos cometido pecado. Y tú puedes ver que la ira de Dios se derrama sobre el pecado, la ira de Dios se derrama sobre la iniquidad, sobre toda inmundicia se derrama. Y tú puedes ver lo que hemos vivido en estos tiempos pasados y aún estamos viviendo. ¿Qué crees? ¿Que esto solamente es algo que tenía que pasar? ¿Crees que solamente es algo que solamente que tenía que suceder? No, esto es cumplimiento profético de la palabra. Esto es algo que nadie lo puede sostener. Mira en las naciones vecinas lo que está pasando. Dios habla por las aguas, Dios habla por los vientos, Dios habla de una y de muchas maneras. Dios le está hablando al hombre que el pecado es lo que él aborrece. El pecado, pero no queremos entender. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y la muerte, alabado sea Dios, en Adán. ¿Por qué? Fue el primer hombre, lo más lindo que Dios había creado, la corona de la creación, pero tristemente desobedecieron, y la desobediencia es pecado delante de Dios. Aleluya. ¿Sabes? Porque ahora hay personas, hay gente que se basa a esto y dicen: yo nunca he matado. Hay gente que dice: yo nunca he violado, yo nunca he estado en la cárcel. Y cuántas cosas ponen como un pretexto, pero en sí no hay necesidad de estar en la cárcel, no hay necesidad de matar, no hay necesidad de violar, no hay necesidad de robar. Simple y sencillamente con desobedecer, con eso es más que suficiente. Pero Dios siempre le alerta al hombre. ¿Sabes qué? Dios siempre le dio oportunidad, a pesar que no querían entender, a pesar que no entendieron. Dios siempre dio oportunidad. Y estamos hablando sobre la muerte que viene en Adán desde el principio. Gloria a Jesús. Porque dice la palabra, alabado sea Dios, que donde desobedecieron, el fruto de aquella desobediencia lo encontramos en Génesis capítulo 4, donde su mismo hermano mata a su hermano. Caín mató a Abel. Mira, puedes ver el fruto de la desobediencia. Vino la arrogancia, vino la envidia, vino el odio, y la muerte tomó posesión del hombre. Por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, no había esperanza para nosotros. Y ahora tenemos el valor de todavía quererle reclamar a Dios. ¿Con qué valor tenemos de decirle: por qué permites esto cuando es algo que nosotros hemos sembrado? Dice la Biblia que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Tú no siembras frijoles y vas a traer cocos. Tú no siembras mangos y vas a traer maíz. No, si sembraste un palo de mango, mango vas a recibir. Si sembraste una mata de frijoles vas a recoger. De la misma manera, si nosotros sembramos pecado, muerte vamos a traer. Pero si nosotros nos apartamos de la iniquidad, sembramos vida, y vida en abundancia si nos acercamos a Jesucristo. ¿Sabes? Es por eso que estamos hablando, administrando bajo este tema: muerte en Adán. Alabado sea Dios. Y la verdad, no hemos hecho nada nosotros para merecernos el perdón de Dios. Bendito sea Dios. Cuando Pablo se refiere a Adán como un tipo o una figura de Cristo, y traza una analogía entre ambos,
Su similitud consiste en que sus actos han afectado a la humanidad total, pero sus diferencias son más pronunciadas. Y Pablo ofrece un triple contraste. Primero, la acción de Adán constituye una transgresión, un extravío voluntario. Primero, la transgresión de Adán, alabado sea Dios, que constituye en una transgresión, un extravío voluntario. ¿De qué? Del amor de Dios para con nosotros. Y la de Cristo, que es una acción de gracia, algo inmerecido, algo como cuántas veces puedo decírtelo, dice la palabra, Romanos 9:16 dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y cuando está diciendo no es del que quiere, no es del que corre, está diciendo no es por lo que hagas, no es porque te creas buena gente, no es porque te bautices tú solo, porque nosotros mismos nos ponemos aquel sobrenombre, decir yo soy buena gente, yo soy casi un ángel caído del cielo, y decimos tantas cosas que nos atrevemos a decir, si yo me muriese hasta con todo y zapatos me voy. Pues quiero decirte algo, registra y dice la Biblia que nos apartemos de iniquidad todos los que invocamos el nombre de Jesucristo, y que nos apartemos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda avaricia, cosa que no es agradable ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Está presentando, nos ofrece un triple contraste. Primero nos presenta la transgresión, es la separación voluntaria de nosotros de Dios, y la acción de gracia de Jesucristo, que se entregó por nosotros. El segundo es, el pecado de Adán trajo consigo la condenación y la muerte para todos nosotros los seres humanos. El pecado de Adán, bendito sea Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Bendito sea Dios. Mientras que en Cristo trajo justificación y vida. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo es diferente. Con Adán nos trajo la muerte. A todos, totalmente, a todo ser humano, bendito sea Dios. De la desobediencia de Adán vino aquella transgresión que cometió Adán, vino aquello para nosotros, y ahora lo que estamos viviendo es consecuencia de todo pecado, de toda iniquidad, en que a veces queremos decir yo no acepto eso, porque yo nunca he hecho nada. Pues quiero decirte algo, lo que vivimos a nivel mundial no es culpa de un gobierno, lo que vivimos a nivel mundial no es culpa de ningún partido político, no es culpa de ninguna religión, no es culpa de las autoridades. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que se ha basado y está diciendo los gobiernos no hacen nada. Hay gente que está diciendo alabado sea Dios, las autoridades no hacen nada. Quiero aclararte algo, lo que estás respirando, lo que yo estoy respirando en estos momentos, lo que estamos viviendo que nos mantiene afligidos, que nos mantiene angustiados, que no hayamos qué hacer, simple y sencillamente es consecuencia del pecado, porque hemos causado la separación entre Dios y nosotros. Dice la Biblia, te lo dije anteriormente, Dios no oye al pecador. Mientras no nos convirtamos, mientras no nos arrepintamos y nos presentemos pidiéndole perdón, no vamos a ser escuchados. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Sabes qué lindo es cuando leemos la palabra y nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere para con nosotros? Aleluya. Mientras que en Cristo trajo justificación y vida eterna. Lo tercero es, Adán se caracteriza por la desobediencia. Adán se caracteriza por la desobediencia y Cristo se caracteriza ¿por qué? Por la obediencia. Gloria a su santo y poderoso nombre. Alabado sea Dios. Somos parte de la actitud de Adán a través del nacimiento, pero somos en Cristo por la fe. En Adán somos condenados y morimos. Oye lo que dice, en Adán somos condenados y morimos. Bendita sea la misericordia de Jehová. Mas gracias a la obra redentora de Cristo, por la fe, podemos ser justificados y vivir en abundancia.
Mira qué lindo, por la fe podemos ser justificados y vivir en abundancia con el amor y la misericordia de Jehová. Por eso usted estaba presentando estos tres, alabado sea Dios. Mira, este triple contraste, donde encontramos transgresión y encontramos gracia de Dios para con el hombre, donde encontramos el pecado de Adán que nos trajo condenación y muerte, y encontramos el sacrificio de Cristo que nos trajo justificación y vida eterna. El tercero es que Adán se caracteriza por la desobediencia y Cristo se caracteriza por la obediencia. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. ¿Sabes qué lindo? Por el contrario, dice, alabado sea Dios, no se alude a la misma gente. En ambas ocasiones el verso significa que todo aquel que naciese sería salvo. Algo que la Escritura no enseña. Bendito sea Dios. Por el contrario, todos los hombres, se refiere a todos los representados por Adán. O sea, el conjunto de la raza humana. El segundo, todos los hombres, alude a aquellos representados por Cristo. Esto es, todos los que creemos en el Señor. Esto es, todos los que creemos en el Señor. Bendita sea la misericordia de Jehová. Sabes que hablarte de la palabra es algo muy lindo. Cuando nosotros nos empecemos a meter a la Biblia, nos vamos a dar cuenta, alabado sea Dios, que no es como la persona dice. Porque hay gente que dice, alma que pecare, esa morirá. Y le está diciendo, ya no hay esperanza. Y eso lo encuentras en las últimas palabras del texto número 4 del capítulo 18 del libro de Ezequiel. Ahí encuentras esas últimas palabras donde dice, alma que pecare, esa morirá. Pero en aquellos tiempos era porque descendencia con descendencia iba pagando. Si mi padre murió, yo tenía que pagar por su falta. Si yo moría, tenía que pagar mi hijo. Y si mi hijo moría, tenía que pagar mi nieto. Entonces Dios, cuando dijo, alma que pecare, esa morirá, dio a entender, tú serás responsable de tu pecado. Tú serás responsable. O sea que yo no voy a responder por mi esposa, yo no voy a responder por mi hijo, ni ellos por mí. Esto es algo muy personal. Dice la Biblia, Romanos 14:12, que cada quien dará cuenta de sí. Cada quien daremos cuenta de sí, dice la palabra. Alabado sea Dios. ¿Sabes? Y el texto que leíamos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Alabado sea Dios. Ese fue Adán. Pero mira qué lindo, por la transgresión de uno solo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo. Gloria a su santo y poderoso nombre. Un resumen del plan de Dios a la luz de figuras representativas de la raza humana. Adán pecó una vez y todo lo que Adán representaba fueron encontrados culpables. Cristo obedeció y a través de toda su vida, todos los que Cristo representaba serán constituidos justos. Mira qué lindo. Adán pecó una sola vez. Gloria a Jesús. ¿Y qué dice? Que Adán pecó una sola vez y fuimos encontrados culpables. Y Cristo obedeció toda su vida. Y sabes qué lindo, por medio de él seremos constituidos justos. Algunos objetan esta idea de figura representativa de la raza humana. Pero si no creemos justo, que nos consideremos culpables por el pecado de Adán, tampoco deberíamos pensar que es justo que nos declaremos inocentes por la obediencia de Cristo. Es bien claro cómo Dios nos habla, nos enseña. Bendito sea Dios. Porque si nos creemos justos por fe, tampoco nos vayamos a creer tan querubines. Dice la palabra. Alabado sea Dios en Eclesiastés capítulo 7 versículo 20. No hay hombre justo en la tierra que busque hacer el bien y que nunca peque. No lo hay. Bendito sea Dios. Pero dice la palabra también que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo el justo. Aleluya. Y no hay nadie más. Bendita sea la misericordia de Jehová. Uno de los propósitos de la ley era hacer evidente el pecado y de esa forma manifestar mejor la necesidad de la redención. Uno de los propósitos de la ley era hacer evidente el pecado.
oye bien, hacer evidente el pecado. Bendita sea la misericordia de Jehová. Y de esa forma manifestar mejor la necesidad de la redención. Alabanza al Dios de los cielos. Es que Dios es bien claro, sabe que Dios nos está hablando que la gracia de Dios es mayor que el pecado. Más abundante gracia, es susceptible de ser tergiversada. Algunos podrían decir que si pecando ofrecen a Dios la oportunidad de mostrar lo grandioso de su gracia, entonces deberían pecar una y otra vez. No se puede. Bendito sea Dios. Es que la Biblia es bien clara, nosotros nos habla sin rodeos, sin andar con tanto tutubeo. Bendita sea la misericordia de Jehová. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Dios por medio de la ley nos enseña también. Bendito sea Dios, dice la palabra. Gloria a Jesús. Que por cuanto todos pecamos, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza alguna, pero ¿sabes qué lindo? Pero también se subraya la revelación de su justicia por la ley y por los profetas. Esto se refiere a todo el Antiguo Testamento. La fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo, una sincera seguridad en Él, en lugar de uno mismo para alcanzar la salvación. Mira, cuando encontramos, bendito sea Dios, que la fe en Jesucristo es una confianza genuina en Cristo, una sincera seguridad en Él, en lugar de nosotros mismos creyéndonos que podemos alcanzar la salvación. Porque a veces creemos que por lo que hacemos, a veces creemos que porque damos dádivas, nos creemos que no necesitamos del perdón de Dios. A veces hay personas que dicen, yo a cualquiera que le paso le doy algo. Yo a cualquiera que pasa pidiendo comida le doy alimento. Yo si me pasan pidiendo dinero le doy también. Pero esas son limosnas. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que vengas con un corazón constrito y humillado, que nos presentemos delante de Él. Bendita sea la misericordia de Jehová, porque estamos hablando la muerte en Adán, pero hay vida en Jesucristo, y hay vida y vida en abundancia. Alabanzas al Dios de los cielos. ¿Sabes? La fe en Jesucristo es una confianza que tenemos genuina. Nunca podemos alcanzar por nosotros mismos las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Nunca podremos nosotros alcanzarla por nosotros mismos. Nunca podremos, bendita sea la misericordia de Jehová, sino en el lugar de uno mismo para alcanzar la salvación. Nunca nadie lo alcanzará. Por lo tanto, si va a haber alguna salvación, debe venir por la otra vía. Justificar significa ser declarados justos ante Dios. Bendita sea la misericordia de Jehová. ¿Y sabe qué dice el verso 24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, el capítulo 3 de Romanos dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto con su paciencia los pecados pasados. Él no te los toma en cuenta. Él no los toma en cuenta si nosotros venimos y le pedimos perdón. Pero si seguimos siendo practicantes de eso, entonces sí te vas a lamentar. Entonces sí me voy a lamentar. Y aunque digas, yo no estoy pecando, es que la desobediencia fue el primer pecado. Y eso fue lo que trajo la muerte. Eso fue lo que trajo el odio, la envidia, el rencor y todo lo que estamos sufriendo en estos tiempos. Alabanzas al Dios de los cielos. Sabes que una liberación asegurada por el pago de un rescate es dejar en libertad. La palabra en el griego secular describía a un conquistador soltando a los prisioneros, un amo redimiendo a un esclavo. En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó por la compra de esa liberación fue por su sangre derramada. El precio que se pagó por la compra de tu liberación y de mi liberación, porque en verdad, como dice el 3:23, por cuanto todos pecamos, de Romanos,
por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, no había esperanza, pero fue un precio alto el que se pagó. Fue un precio alto que nosotros tenemos que reconocerlo, tenemos que apreciarnos y acercarnos a Dios. Es necesario, ¿sabes? Hay necesidad absoluta, la necesidad absoluta del ser humano de acercarse a Dios. Esto no hay vuelta de hoja. Bendito sea Dios, ¿sabes? Pero Dios quiere que veamos a la gente tal como Dios, como pecadores que somos. Bendito sea Dios. Pero sabes, por naturaleza, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Alabados a Dios. Por naturaleza, por decisión propia, estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y por nuestra conducta, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Bendita sea la misericordia de Jehová. Ciertas actitudes y pretextos ciegos han hecho que algunos creyentes en Cristo no adviertan la condición desesperada de los perdidos, porque la paga del pecado es la muerte. El universalismo o reconciliación final son términos que describen la creencia errónea de algunos de que al fin y al cabo, aún a los eternamente perdidos se les librará de juicio eterno. Pero Pablo dijo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra de Dios es clara. No podemos estar diciendo, contemplando lo que es pecado. Lo que es pecado, pecado es. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. No nos podemos engañar. Bendita sea la misericordia de Jehová. Tenemos que soltar verdades. Fornicación es fornicación. Adulterio es adulterio. Y todo lo que es pecado. Pero ¿sabes qué? Siempre Dios da oportunidad. Siempre Dios, siempre por medio de su Hijo amado, perdona toda inmundicia, toda iniquidad. No importa homosexualismo. No importa agrupaciones ilícitas. No interesa un drogadicto empedernido o un alcohólico empedernido. No interesa lo que sean. Dios los perdona si se presenta delante de Él. Un adúltero, Dios lo perdona. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Lo comprobamos con la palabra cuando le presentaron a aquella mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Lo encontramos y lo comprobamos también con la historia de David, que cometió adulterio. Según la ley, él ya no tenía esperanza, y lo encontramos donde fue cómplice de un homicidio, pero él dijo, acudiré al Señor porque Dios tiene misericordia del hombre, y no me acercaré al hombre porque el hombre, él me va a matar, no tiene compasión de nadie. Por eso te predicamos la palabra, por eso te decimos Cristo te ama, por eso te decimos hay un Dios que te sigue diciendo que te va a perdonar, te sigue diciendo yo te amo con ese amor eterno. Eso es lo que te pregonamos. ¿Por qué? Porque es verdad, Cristo te ama, alabado sea Dios. ¿Sabes? Es necesario. Porque Él vio a los perdidos como Dios los ve. Dijo que el amor de Dios le constreñía a dedicarse a lo que era la predicación del Evangelio. Es necesario que todos seres humanos necesiten escuchar el Evangelio desesperadamente. Y están perdidos sin Él, que les quede claro, están perdidos sin Él. Un examen cuidadoso de la palabra de Dios nos ayudará a captar y a retener la convicción de que la humanidad entera necesitamos la palabra de Dios, o sea, el Evangelio por medio de su santa y poderosa palabra. Es urgente, hay una necesidad de que la humanidad entera se dé cuenta, pero es del Evangelio, de la palabra. No andar tomando como si esto fuera política, no andar señalando a nadie, no andar condenando a nadie, no nos compete a nosotros, sino tenemos que anunciar el Evangelio de salvación a las almas perdidas, aquellos que ya no tienen esperanza. Si le dijeron ya no hay esperanza para ti, alabado sea Dios. Pero hemos leído estos textos donde dice la palabra, esta sea la misericordia de que hemos administrado bajo este tema, la muerte en Adán, pero hay vida en Cristo, y vida en abundancia, alabado sea su santo y poderoso nombre. ¿Sabes? Eso es lo que estamos viendo. Dios presentó a Jesús. La relación correcta
con Dios por medio de la sangre de Cristo, Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación con la humanidad, la cual estaba separada de Dios. La comunión con un Dios santo era posible únicamente y es posible únicamente por medio de la expiación de los pecados, los cuales separan de Dios y de las promesas del pacto a la humanidad. La sangre derramada de Cristo es finalmente totalmente satisfecha los requisitos de la justicia de Dios. El juicio de Dios cae en forma completa sobre Cristo. El sacrificio inmaculado que borra los pecados pasados y presentes es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la humanidad se justifica a los ojos de Dios. La sangre de Cristo entonces viene a ser el vínculo que une al pueblo a Dios y que le da derecho a la provisión del pacto de Dios. La sangre de Cristo es para siempre el único medio de una relación correcta con el Dios Santo. Lo único. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el único remedio. Aquí no hay rótulos, no hay congregación. No te puedo decir solo busca iglesias de este nombre. No te puedo decir solo busca hombres que prediquen de esta manera. A veces se basan tanto en decir la sana doctrina. Y la sana doctrina está en la palabra, no es un nombre. Está en la palabra y hay que vivirla y hay que dar fruto de ello. Nosotros tenemos que presentarte la bendita, la misericordia, la reconciliación por medio de la sangre, el perdón de los pecados, por medio de la sangre de quien, de Jesucristo. Si Él claramente dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él claramente dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Él claramente lo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los quiero hacer descansar. Todas esas palabras que te estoy diciendo las dijo Jesucristo. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra la dijo Jesucristo también, aleluya, y nadie más. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y su verdad es por todas las generaciones. Muerte en Adán y vida en Cristo. Dios es bueno. Está establecido que toda persona es injusta y por consiguiente merece ser juzgada. Pero el amor de Dios va más allá de la satisfacción de la justicia y establece un lazo de comunión en la sangre de Cristo Jesús. La fe en su sangre no solamente nos libera de la ira de Dios, sino que también es el medio para una vida victoriosa. Bendito sea Dios. La fe en su sangre no solamente nos libera de la ira de Dios, sino que por medio de su sangre es para una vida victoriosa. La sangre de Cristo resuelve el asunto legal de nuestra separación de Dios, reconciliándonos con Él. La fe en su sangre infunde vida divina y nos da fuerzas para nuestro triunfar continuo sobre el pecado. Bendita sea la misericordia de Jehová. Esto es algo lindo, es muy especial. Y en esta noche siempre engrandeciendo ese nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Estamos destituidos. Ya no había esperanza para nosotros. Ya no había esperanza por la desobediencia. Pero sabes qué lindo, por la obediencia de uno solo vino la justificación, vino la vida para nosotros y la vida en abundancia. Yo en esta noche te aconsejo: acércate a Dios. No te alejes, estamos viviendo tiempos finales. Muerte en Adán, pero ven a la vida en Cristo. Y esa vida es en abundancia, que es para siempre. Hay dos caminos que el hombre los quiere ignorar voluntariamente, pero ya lo sabe. Uno de ellos es el lugar del fuego eterno. Y el otro es el lugar de paz y santidad, donde habita el Cordero, el anciano también, donde aquellas calles de oro, aquellos mares de cristal. Imagínate qué hermosura, qué belleza. Pero la gente dice que tengo que deleitarme en estos tiempos. Todo esto va a pasar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que vive en Dios permanece para siempre. Y eso es la palabra que yo te comparto. Gloria al santo y poderoso nombre de Jesucristo.
yo te aconsejo, busca vida, y la vida la vas a encontrar solamente en Jesucristo. Solamente en Él vas a encontrar la solución de tus problemas. Solamente en Él vas a encontrar el milagro que tanto has buscado. Solamente en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche engrandezco ese nombre que es sobre todo nombre. La muerte en Adán y la vida en Cristo. Pero no me quiero separar sin hacerte un llamado, hacerte una invitación. Si estuviste un tiempo viviendo en desobediencia o iniquidad en el pecado, pero quieres acercarte a Dios, no pienses en lo de atrás. Por medio de la sangre, en lo que dejaste atrás, por lo que hiciste atrás, por medio de la sangre de Jesucristo, somos justificados por la fe. Yo te aconsejo en esta noche, ahí donde estás, yo te aconsejo que hagas una breve oración conmigo, el por qué la misma palabra lo dice. Con el corazón creemos para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. La misma palabra lo dice. El Señor es bueno y perdonador. Él es grande en misericordia y verdad. Y Él se duele para el castigo, dice la Biblia. Así que en esta noche, si tú lo crees, yo te invito, alabado sea Dios, que hagas esta breve oración conmigo. Y te pido un favor, escríbete en la tabla de tu corazón. Cristo te ama. Y Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama. Bendita sea la misericordia de Jehová. Pero si en esta noche quieres acercarte a Dios, yo te aconsejo, haz esta breve oración conmigo. Alabado sea Dios. Señor Jesús, sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Te pido perdón por mis pecados y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame este libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, te felicito. Unos consejos te doy. Ora diariamente. Lee palabra de Dios. Busca donde congregarte, donde se te predique palabra de Dios. Evangelista Mateos en su capítulo 24, versículo 13, registra y dice la palabra: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor te bendiga.